¿Qué tal? Como parte de las actividades de la asignatura Tecnología del Hidrógeno, se presenta la actividad Celdas de Combustible tipo PEM. El equipo está conformado por José Luis Rangel Bermúdez, Laura Elena Luego Castillo y Renato Castillo Marrufo. Como primer apartado tenemos el funcionamiento de las celdas de combustible. Las pilas de combustible generan electricidad a través de una reacción electroquímica, conocida como electrólisis inversa. Esta reacción combina hidrógeno y oxígeno para formar vapor de agua, calor y electricidad. Los tres subproductos de esta reacción de electrólisis inversa pueden ser utilizados adicionalmente por el sistema de pila de combustible. El calor residual se puede utilizar para calentar y enfriar espacios. El vapor de agua se puede capturar y utilizar como material de alimentación para hidrógeno adicional. Y la electricidad se canaliza a un circuito externo donde se utiliza por cualquier aparato eléctrico. El flujo del combustible o de gases oxidantes fluye hacia la superficie del ánodo o cátodo opuesta al electrolito y genera energía eléctrica mediante la oxidación electroquímica del combustible, que es habitualmente hidrógeno, y la reducción electroquímica oxidante, generalmente oxígeno. Las celdas de combustible tipo PEM utilizan un electrolito que consiste en una membrana formada por una red de polímeros que está unida a grupos funcionales capaces de intercambiar cationes o aniones. En las características distintivas de la celda podemos observar las reacciones químicas del ánodo, cátodo y celda. En la temperatura de operación tenemos que oscila entre los 60 y 100 grados Celsius. Los materiales de electrodos se emplean del tipo poroso de difusión gaseosa y existen los de doble capa y la capa cubierta. En los catalizadores encontramos el negro de platino y catalizadores níquel-raney, correspondientes al hierro y platino. En los combustibles tenemos hidrógeno, metanol y etanol. En el oxidante tenemos plata. Ahora, ¿cómo funciona esta celda? Como en toda reacción electroquímica, suceden dos semireacciones separadas, una de oxidación en el ánodo y otra de reducción en el cátodo, lo que viene siendo una reacción redox. En el ánodo, el hidrógeno se oxida liberando electrones y produciendo iones de hidrógeno. Los electrones pasan al cátodo por medio de un circuito externo y los protones atraviesan la membrana del electrolito llegando al cátodo. Aquí mismo, el oxígeno reacciona con los electrones y con los iones de hidrógeno, tomándolos del electrodo y del electrolito respectivamente, generando agua. El grado de transformación del hidrógeno y oxígeno determina la cantidad de agua generada y de energía obtenida. Este grado de avance depende directamente de las características de los electrodos, siendo el plata el mejor material. Ahora, en cuanto a las aplicaciones, el mercado de las celdas de combustible como generadores de energía es amplio, incluyendo al gobierno, la milicia y la industria, pudiendo ser usadas como fuente de respaldo en emergencia. Esto para telecomunicaciones, la industria médica, oficinas, grandes hoteles y sistemas de cómputo. Otra aplicación que se utiliza en ellas son en vehículos y transporte, pues según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, las celdas de combustible tipo PEM son de las utilizadas en aplicaciones que involucren a los mismos. Continuando con la exposición, aquí vamos a mostrar un ejemplo real. El proyecto es el de Grasshopper, que este es un proyecto europeo iniciado en 2018, cuya finalidad es la implementación de celdas de combustible tipo PEM para producir energía eléctrica en el orden de los megawatts, obviamente utilizando hidrógeno. Esto a través de stacks de celdas de combustible y plantas modulares, o sea que se pueden dimensionar, se pueden hacer más grandes, nada más añadiendo otra planta o añadiendo más stacks de celdas de combustible. Esto nos da una ventaja de que si queremos tener más producción, pues añadimos más y no se necesita una gran infraestructura, por ejemplo con el tema de paneles solares, que se necesita mucho espacio para tener mucha producción. Además, este proyecto es atractivo y de fácil transporte. Aquí a continuación vamos a mencionar que son competitivas en el mercado, pues asegura que el gasto en capital es menor a 1.500 euros por kilowatt eléctrico. Esto con una producción anual de 25 megawatts, o sea, para que se resulten esos 1.500 euros por kilowatt eléctrico, tendríamos que instalar el proyecto de Grasshopper para una potencia pico instalada de 25 megawatts.
Este proyecto además tiene 11 patrocinadores de 9 países europeos. Aquí tenemos ya en la siguiente diapositiva el proyecto piloto, que esto es un proyecto experimental de 100 kilowatts. Es lo suficientemente grande para la implementación de los ahorros de costos propuestos y la validación de la flexibilidad de la operación del proyecto. Aquí además tenemos la capacidad de brindar estabilidad a la red eléctrica a través de una rápida respuesta. Además, el proyecto se encuentra en su fase de prueba, que de acuerdo con la web oficial del proyecto, en septiembre del 2020 se completó la planta piloto. Esta será enviada a un lugar en Holanda, teniendo así la ventaja de que esta se encontrará en un ambiente industrial real, donde utilizarán el hidrógeno, subproducto de la electrólisis cloralcalina. En las perspectivas, el Departamento de Energía de los Estados Unidos dice que si tan solo el 10% de los autos del país fueran movidos por celdas de combustible, los contaminantes del aire serían reducidos de manera increíble. Asimismo, se proyecta que el mismo número de autos a celda de combustible reduciría 800,000 barriles diarios de importaciones de petróleo.